Les bendigo, les bendigo. De nuevo, toda la bendición para ustedes. Acá estamos, trabajando algunas cosas y tratando de acomodar algunas otras. Ahí, Nancy, podemos hacer andar lo que es sonido acá. Miren, estamos haciendo cambios en la oficina. Estamos haciendo cambios acá de equipo, de cámara, de sonido, de transmisores y todas esas cosas. Y yo meto mano y a veces las cosas andan y a veces las cosas no andan y por eso estamos ahí. Muy bien, necesito que nos avisen, a ver ahora. Vamos de vuelta ahora, avísenos a ver si estamos bien, si me escucha, si no me escucha. A ver, indíquenos a ver cómo estamos. Vamos de vuelta. A ver si ya podemos comenzar el tiempo de trabajo que vamos a comenzar ahora. Dios, algo va a ser con todo esto. Amén y amén a eso. Así que avísennos, por favor, hermanos, cuando estemos ahí, que ya estamos en transmisión, a ver si me escuchan bien y podemos comenzar el tiempo este que vamos a tener en la presencia del Señor. Yo creo que va a ser un tiempo lindo, va a ser un tiempo bendecido, va a ser un tiempo fuerte en su presencia para poder soltar aquellas cosas que Dios ha puesto en nuestro corazón para poder soltar sobre la vida de alguien. Así que, Pastor Carlos Caballero, ahí en Formosa, Pastor Juan Carlos Molina, ahí en Tartagal, avísenos si me están recibiendo bien. Pastores Carlos y Lucía, ahí en Colón, Entre Ríos, pónganme ahí en los comentarios si me están escuchando bien. Yo quiero arrancar cuando tenga la convicción de que ustedes están. Me dicen que están bien, me escuchan. Si me escuchan bien, ahí me pone la pastora Lucía, el pastor Carlos, sí. Se escucha, vamos todavía. Gracias, Señor. Ya ahora sí. Estamos conectados, listos para poder comenzar este tiempo que vamos a tener fuerte en la presencia del Señor. Es lindo todo esto. La verdad que es una bendición todo esto, es una bendición y disfrutamos estas cosas. Imagino que tienen papel y lápiz para tomar nota de algunas cosas. Ahora, ¿verdad? Quiero pensar que tienen papel y lápiz para comenzar a anotar. Pastor Alcira, ahora se escucha, pa, qué bueno. No, ahí estoy probando equipo, compré cosas, mira, me compré esto ahí, me compré este aparato. Esto también ahí para poner así. No anda. Señor, ya vamos a traer a alguno que nos va a cantar estas cosas. De verdad. Al profeta David Farías, ya anda por ahí. Necesito que me dé bolilla, que me ayude con todas estas cosas. Para hacerlo andar, lo comprometo públicamente. David, necesito que me ayude con todas estas cosas para que funcione. Acá. Pero bueno. Amén, amén y amén. Decile al Cira, por favor, a David que necesito ayuda. Que estamos comprando equipos acá y necesitamos que las cosas funcionen. De verdad. Eh, Gracias a Dios me pone el apóstol Gustavo ahí, se escucha y se ve bien. Bueno, 5 4 3 2 1 0 arrancamos. Bienvenido, bienvenido mis amados a este tiempo de bendición, tiempo de apertura. Qué lindo que es poder compartir públicamente estas cosas, Señor. Amén, vamos a lo nuestro. Yo tengo que hablarles hoy con respecto a Iglesia Apostólica. Nuestro tema es ese, Iglesia Apostólica. Necesito que el pastor Carlos Caballero me avise que ya está conectado ahí también en Formosa. Él es uno de los tantos grupos que en esta hora tiene que estar conectado también ahí antes de que yo comience. Así que por favor avísenle eh, al, al, al pastor ahí a ver si alguien le puede avisar al pastor. Vamos acá a mandar esto enseguida. Ahí a los hermanos para que se puedan conectar en esta hora también. Ahí le vamos a mandar para que ellos se puedan conectar. Tenemos un grupo completo de gente en Formosa que está por conectarse también ahora en un ratito. Eh, Así que en cuanto ellos nos avisen, ya comenzamos enseguida. Pero bueno, volvimos al microfonito este de pie, este se escucha bárbaro, este es un cañonazo, ¿cómo anda? Así que una bendición poder compartir. Muy bien, avísenos cuando ya estén listos y comenzamos el tiempo que vamos a estar compartiendo con respecto a lo que es Iglesia Apostólica. Ese va a ser el tema que vamos a estar tratando ahora.
Agradezco a cada uno de los centros de entrenamiento que se han conectado, los pastores, los líderes. Gracias por estar ahí y poder disfrutar este tiempo con nosotros. Deme hasta las 10 de la noche, ya son cerca de las 9. Deme hasta las 10 y ahí estamos conectados enseguida. Muy bien, vamos a lo nuestro. Iglesia Apostólica es nuestro tema. Ahí vamos a estar fluyendo y compartiendo algunas cosas con respecto a la iglesia de Cristo y lo que tiene que ver con la iglesia del Señor y la iglesia de Cristo en la vida de cada uno de nosotros. Así que yo quiero pensar que usted tiene Biblia, anotador y bolígrafo que le anda. Quiero pensar que tiene esas cosas. Biblia, anotador y bolígrafo que le anda para poder compartir algunas cositas que vamos a tomar nota en esta hora y vamos a hablar con respecto a la iglesia del Señor, la iglesia de Cristo, una iglesia que tiene señales propias, una iglesia que tiene marcas bien identificadas con respecto a lo que el Señor estableció, a lo que el Señor quiere. Usted y yo somos parte de la iglesia de Cristo. Usted y yo somos parte de la iglesia del Señor, una iglesia que tiene una identificación propia, que tiene marcas que son muy de sí misma, que en ningún otro lado usted las va a encontrar. Y ahí es donde, uno se da cuenta que la iglesia de Cristo está puesta para marcar diferencia, para poder establecer cosas por encima de todo lo que conocemos a nivel natural. No es una comunidad donde solamente nos congregamos, es una comunidad que tiene marcas muy bien identificadas. Y desde el primer momento la iglesia no es una organización, uno se mete a ver todas estas cosas y vos te das cuenta que la iglesia en sí no es una organización. Por años nos han hecho ver a nosotros que la iglesia es una organización. No es una organización, es un organismo. Lo primero que uno tiene que recordar, que uno tiene que tener bien presente es esto: la iglesia de Cristo es un organismo, no es una organización, es un organismo que tiene vida propia y que tiene unas marcas que son específicas. Nosotros en los centros de entrenamiento y en los materiales remarcamos esto, que la iglesia del Señor tenga las marcas que tiene que tener. Vos te encontrás, y ahora nos vamos a meter en la Biblia. Yo quiero que me acompañe, por favor, que vaya conmigo allá al libro de los Hechos capítulo 2. Vaya rápido al libro de los Hechos capítulo 2. Los que tengan que tomar nota, tomen nota de esto. Hay cosas que son muy puntuales, que uno tiene que verlas y que tiene que recordarlas. Están los apóstoles hablando ahí, Hechos capítulo 2, y ellos largan esto, y ellos declaran estos conceptos. Hechos capítulo 2, verso 39, y de ahí para adelante vos te empezás a encontrar con las marcas de una iglesia viva, de una iglesia creciente, de una iglesia eficaz. Porque para vosotros es la promesa. Así arranca esto de Hechos capítulo 2 en la parte de la iglesia. Ya había venido el Espíritu, ya habían sido los 120, que no eran 120, pero no importa, ya habían venido sobre ellos el Espíritu Santo de la promesa. Estaban hablando en otras lenguas, habían sido llenos de poder. Ahí estaban todos estos buenos muchachos, listos para iniciar un tiempo que, por cierto, iba a ser un tiempo fuerte para la vida de ellos. Y uno se encuentra con estas cosas. El verso 39, por ejemplo, dice: porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Usted y yo estamos donde estamos porque Dios nos llamó, no porque ninguna persona le ha placido ponernos ni establecernos. Estamos donde estamos porque al Señor le ha placido llamarnos. Y lo que vamos a tener y lo que vamos a disfrutar no es solamente para nosotros, es para alguien más. La iglesia de Cristo tiene una demanda, tiene un llamado, tiene una asignación. Y lo bueno de todo esto es que no es para uno mismo, es para impartirlo sobre alguien más y para alcanzar a alguien más y para poder llegar a la vida de alguien más. Entonces ahí es donde uno disfruta que usted y yo somos parte de algo mucho más grande que nosotros mismos. Ahí donde vos te metes a ver aquellas cosas que Dios ha marcado y que Dios ha establecido para la vida de personas que ni nos imaginábamos, pero a Dios los metió en todo esto, el Señor nos metió.
El que murió en la cruz, pagó precio, dio su cuerpo, dio su sangre por vos y por mí. Entonces no hablamos de una organización, hablamos de un organismo que es muy puntual, que es bien definido en las Escrituras. Para vosotros la promesa y para vuestros hijos. Lo que Dios te entregó a vos no es solamente para vos, es para alguien más y es para las generaciones que vienen. Y para todos los que están lejos, a cuanto el Señor nuestro Dios llamare. El verso 40. Y con muchas otras palabras testificaba y les exhortaba, diciendo, sed salvo de esta perversa generación. Y el verso 41, y ahí nos vamos metiendo en esto. Mire, qué diferentes son las marcas de la iglesia de aquel tiempo a las marcas de la iglesia de hoy. ¿Qué marca usted le ve a la iglesia de hoy? Si uno se va definitivamente a llamar parte de la iglesia de Cristo, recuerde que usted y yo tenemos definitivamente que tener las marcas de la iglesia del libro de los Hechos capítulo 2. Definitivamente, sí. Si nos vamos a llamar iglesia, bienvenido Pastor Carlos, caballero ya lo está viendo, bueno, bienvenido, ya solucionamos en parte, resolvimos todo esto. Si usted y yo somos parte de la iglesia de Cristo, la iglesia apostólica, la iglesia del libro de los Hechos, la iglesia que el Señor creó, es una iglesia con marca bien definida, bien establecida las marcas de esa iglesia. Así que los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Y el verso 42 dice 4 cosas que son muy puntuales. Si usted está listo para anotar, yo le voy a pedir que empiece a anotar algunas cosas que nos llaman la atención a nosotros y que nos tienen que definitivamente marcar si somos parte de la iglesia de Cristo. El verso 42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿En la doctrina de quién perseveraban? De los apóstoles. Hoy necesitamos un ministerio apostólico que fundamente, que establezca, que direccione, que ponga palabra y que declare los fundamentos de la iglesia. ¿En qué perseveraban estos? En el fundamento de los apóstoles. Tenga cuidado de quién le pone fundamento a usted, porque la iglesia ha sido establecida bajo 5 ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y la función de cada uno tiene que ser cumplida para que lo que Dios quiere establecer con la iglesia sea establecida como se tiene que establecer. Y perseveraban en la doctrina de ¿quién? De los apóstoles. No perseveraban en la doctrina de cualquiera. Fíjese quién le va a poner doctrina a usted. Tenga cuidado quién le va a poner doctrina. Porque la iglesia de Cristo tiene el fundamento de Cristo mismo. Estos 12 tipos habían caminado con el Señor, estaban con el Señor. El apóstol Pablo recibió la revelación del Señor. Hoy hay una generación que está recibiendo revelación y palabra, y son los que tienen que poner fundamento para que la iglesia continúe el trabajo que Dios ha determinado que se haga. Número 1, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Número 2, en la comunión los unos con los otros. Y esto es para aquel que dice, yo no necesito la iglesia, yo no necesito ir a congregarme, yo no necesito esto, yo no necesito lo otro. Usted necesita la iglesia porque la iglesia es un organismo y somos parte de un cuerpo. Lo segundo que vos te encontrás como una marca definitiva, determinante en la iglesia del Señor, es que ellos participaban en la comunión unos con otros, en la comunión los unos con los otros. Lo tercero que dice en el partimiento del pan, la Santa Cena no es solamente un sacramento, no es una ceremonia religiosa. La Santa Cena tiene que ver con la identidad y la intimidad del Señor, donde celebro su cuerpo, donde celebro su sangre, donde celebro lo que ha hecho con nosotros. Número 1, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Número 2, perseveraban en la comunión los unos con los otros. ¿Con quién tiene comunión usted? Guarda con tener comunión con las tinieblas. Guarda con quién se junta, de verdad le digo, guarda con quién se junta. Guarda con quién se junta. En la comunión los unos con los otros. Lo tercero, en el partimiento del pan. Y lo cuarto, en las oraciones. ¿En qué perseveraban estos? En el fundamento apostólico. Perseveraban en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿En qué está perseverando usted? El verso 43 dice, y sobrevino temor a toda persona. Cuando la iglesia está activa, cuando la iglesia está fuerte, cuando la iglesia está funcionando como tiene que funcionar,
a alguien no le va a gustar, a alguien le va a llamar la atención. Y la gente te va a decir, con este no me puedo meter, con este no me voy a meter, porque con esto cargan algo distinto a lo que conocemos. Esa era la marca de la iglesia en ese tiempo. Y sobrevino temor a toda persona. Y muchas maravillas y señales, dice la Biblia, eran hechas por los apóstoles. Y muchas señales y maravillas eran hechas por mano de los apóstoles. El verso 44, todos los que habían creído estaban juntos. Bienvenido a la iglesia del Señor, bienvenidos los hermanos que se reúnen en cada lugar, en cada ciudad, porque son parte de un organismo viviente que carga algo y que tiene que ver con algo de parte de Dios para cada persona. Y todos los que habían creído estaban juntos. Y la Biblia dice, estoy en el verso 44 de Hechos 2, y tenían en común todas las cosas, tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes. No te estoy diciendo que venda tu cosa, no, tranquilo, en aquel tiempo, vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. El verso 46 dice, y perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos y tenían una marca que los distinguía, con alegría y con sencillez de corazón. Y el verso 47 dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. La iglesia no tenía favor con ellos mismos solamente, tenía favor con todo el pueblo. Así que a partir de ahora, fíjese a quién va a poder bendecir, a quién va a poder alcanzar, a quién va a poder impartir y llevarle una palabra de bendición, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Preocúpese el día que usted vea que los que Dios le tiene que añadir no se lo está añadiendo. Pero yo no me quiero meter en problemas, pero de verdad, preocúpese el día que los que tienen que ser añadidos a su iglesia, el Señor no se los añada. ¿Por qué no me lo va a añadir? Algo de pronto yo puedo tener o no puedo tener, que los que Dios tiene que añadir no me los va a añadir. ¿Cuáles eran las marcas de esta iglesia? Esta iglesia tenía marcas que eran específicas. A ver, mis amados, Jesús prometió una iglesia, Jesús prometió un cuerpo, Jesús prometió un organismo con una identidad muy particular. El libro de los Hechos, y anóteselo por favor, la iglesia del libro de los Hechos tenía 4 marcas, y las 4 marcas eran muy puntuales: señales, milagros, maravillas y prodigios. 4 cosas: señales, milagros, maravillas y prodigios. Si en medio suyo las señales no se ven, los prodigios no aparecen, los milagros son una cuestión de vaya a saber qué tiempo, y las maravillas usted no las conoce, los prodigios no los conoce, empiece a preocuparse, porque la iglesia de Cristo tiene este condimento, y anóteselo ahí: señales, milagros, maravillas y prodigios tienen que ser vistos en cada lugar. Cuando lo que soy parte del organismo que es la iglesia de Cristo en la tierra. Entonces, ¿cómo hago yo para identificar las características de una iglesia? Pastor, la iglesia apostólica, la iglesia del libro de los Hechos, la iglesia del tiempo de los muchachos que caminaron con el Señor y que durante 3 años vieron los milagros, vieron la liberación. ¿Cómo era esa iglesia? Yo te voy a impartir algunas cosas, anótelo. Era una iglesia con autoridad. Número 1, ¿qué tenía la iglesia? La iglesia tenía autoridad. ¿Qué es lo que autoriza los movimientos de la iglesia? La palabra de Dios. ¿Qué es lo que la autoriza? ¿Qué es lo que la mueve? Una palabra emitida de parte de Dios. Yo le dijo, ustedes van a ir, me van a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Ya vamos a ver pronto el libro de los Hechos. Esa iglesia cargaba algo en particular. ¿Qué es lo que tenía, pastor? Lo primero que esa iglesia tenía se llama autoridad. Por eso vos te das cuenta, Hechos 2 dice, y perseveraban en el fundamento de los apóstoles, en la doctrina de los apóstoles. Y Pablo le habla a Timoteo en 2 Timoteo, y cuando le habla, Pablo le declara cosas como esta: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para exhortar,
para instruir en justicia, para corregir. Una iglesia que tenía, por cierto, sobre sus lomos una autoridad específica y se movían con esa autoridad y operaban en la esfera de esa autoridad. Entonces, por favor, si usted y yo somos parte de la iglesia de Cristo, recuerde esto, hay una marca, que es una marca específica. No alguien me va a decir, no, pastor, pero nosotros tenemos el lugar, tenemos el edificio, nos reunimos toda la semana. Está bárbaro todo eso, pero no alcanza. La marca de una iglesia, al estilo del Señor, la marca de la iglesia, como una iglesia apostólica del libro de los Hechos, número 1, era la autoridad. Y Pedro esto lo sabía y Pablo también lo sabía, los muchachos estaban compenetrados en esto. Entonces, si la iglesia va a funcionar, funciona en el sentido que el Señor le dio, no como a nosotros nos parece. Nunca caiga en el error de creer que la iglesia va a funcionar de acuerdo a lo que a mí me parece o lo que a usted le parece. La iglesia va a funcionar de acuerdo a lo que Dios ha determinado. La iglesia va a funcionar de esa manera. ¿Qué es lo que Dios determinó? ¿Qué es lo que Dios declaró con respecto a la iglesia? Entonces la iglesia va a funcionar de acuerdo a lo que Dios determine. Mire, anote esto, yo reciente mencioné la palabra autoridad, anote esto, la iglesia en el sentido universal, en el sentido global, la iglesia no tiene una organización terrenal, no es el marco de 4 paredes a donde nosotros nos metemos, nos juntamos para poder alabar y celebrar al Señor. No, la iglesia en el sentido universal tiene una cabeza y esa cabeza es Cristo Jesús. No es el apóstol, no es el profeta, no es el pastor. La cabeza de la iglesia es Cristo Jesús. Por lo tanto, si las cosas van a funcionar de acuerdo a lo que el Señor determina para la vida de cada uno. Yo te dije recién, autoridad. ¿Quién te provee la autoridad? Aquel que es el propietario, que es el dueño, aquel que la compró, aquel que la pensó, la diseñó y la hizo, Cristo Jesús. Entonces, a partir de él, la iglesia funciona como tiene que funcionar. Y anote este texto y alguien póngalo ahí en los comentarios, que vendría bien que alguien lo ayúdeme con esto y póngalo. Colosenses capítulo 1, verso 18. Colosenses capítulo 1, verso 18. Póngamelo ahí, por favor, en los comentarios. Ese texto dice, yo estoy viendo mi Biblia acá, y ese texto dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. La cabeza no es ni el apóstol, ni el profeta, ni el pastor, ni el evangelista, ni nada, ni la hermana, ni el hermano, ni el portero que está a la puerta. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Cristo Jesús, la cabeza de la iglesia. Colosenses 1:18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Dice Colosenses 1:18. Él, que es el principio, Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo Él tenga preeminencia. Entonces pongamos la cosa en su lugar. La cabeza de la iglesia no es el pastor, es Cristo Jesús. La cabeza de la iglesia, la cabeza del ministerio no es el apóstol. La cabeza de la iglesia y la cabeza de todas las cosas es el Señor, porque Él es el que pagó precio. Ay, dígame a eso. Colosenses 1:18. Y anote Filipenses capítulo 3, versículo 20. Filipenses capítulo 3, versículo 20, por favor, ponga también ahí. Mas nuestra ciudadanía está en los lugares celestiales, dice Filipenses, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Entonces, la iglesia, la cabeza de la iglesia es el Señor, la autoridad viene de Él, la organización de la iglesia depende del Señor. A ver, ¿quién manda? ¿Quién es el que dirige? El que la compró y el que la fundó y la estableció, que es el Señor. Por lo tanto, desconectado del Señor, ninguna cosa te va a funcionar, ninguna iglesia va a funcionar cuando esté todo centralizado alrededor de una persona y no alrededor del Señor. Ponga a su gente alrededor del Señor, por favor. Entonces la iglesia, en el más estricto sentido universal, es el organismo, es el cuerpo que está dirigido por la cabeza, y la cabeza es el Señor Jesucristo, ninguna otra cosa. Entonces, fuera del Señor, las cosas no te van a andar. ¿Por qué, pastor, las cosas de la iglesia no me andan? Por una sencilla razón, no te van a andar o no me van a andar. Si yo focalizo todas las cosas en quien no debe estar, las cosas no te van a funcionar nunca. Porque las cuestiones tienen que estar aparejadas no conmigo, sino con el Señor. Él es la cabeza del cuerpo.
Después abajo vos tenés líderes, tenés hombres asignados, llamados, tenés pastores, tenés ancianos, tenés ministros, tenés evangelistas, tenés un montón de cosas abajo, personas con un llamado extraordinario. Pero la cabeza es el Señor, no es el ministro que está puesto ahí. Y a veces uno tiene que luchar con estas cosas y recordar estas cosas para que nadie se pierda de vista de lo que está funcionando. La iglesia es un organismo, tiene una autoridad. La organización depende de la cabeza que es el Señor. Eh, Anote ahí, la iglesia no funciona en nombre propio. La iglesia no puede funcionar en nombre propio. Para que haya señales, milagros, maravillas, meta al que lo produce en el medio. El Señor es aquel que designa. Entonces usted y yo no vamos a funcionar en nombre propio. El nombre de la iglesia a nosotros nos permite identificar un lugar físico, un lugar a donde nos reunimos para celebrar y para honrar al Señor. Acuérdese que en Antioquía, la Biblia declara esto en Hechos capítulo 11, verso 26. Hechos 11, 26. A los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Entonces el único nombre que se le asignó a la iglesia fue cristianos. ¿Qué es un cristiano? Un seguidor de Cristo, un cristiano. Alguien que toma el fundamento de Cristo y lo aplica. Ese es un cristiano. No es cristiano el que va a la iglesia. No es cristiano Ronaldo tampoco, no, ese no. Cristiano, el seguidor de Cristo, es aquel que va detrás del fundamento, del que establece la iglesia y hace que las cosas funcionen en la iglesia como tienen que funcionar. Uy, diga amén a eso. Entonces esto te lo recuerda Colosenses capítulo 1, verso 18, que Él es la cabeza del cuerpo en todas las cosas. Entonces el único nombre propio que la iglesia tiene es ese, cristiano. Entonces vos tenés un seguidor de Cristo. Esa es nuestra identificación. La iglesia es un organismo. La iglesia tiene una organización que la comanda el Señor. Él es la cabeza del cuerpo. Está tomando nota de todo esto, ¿verdad? Y los que estamos abajo, ¿qué somos, pastores? Los que estamos abajo somos llamados, somos asignados. Es un cuerpo que tiene designación propia. Tiene nombre propio, tiene designación propia. Tome nota de estas cosas. Es un cuerpo con adoración. En el ambiente, en la atmósfera del cuerpo. Si hay algo que tiene que ver uno tiene que tener bien presente, que nosotros somos un organismo de adoración, hay un patrón en espíritu y en verdad. El Señor espera que le adoremos. Cuando usted le adora, ¿cómo le adora? Yo no me voy a meter en el tema de la adoración ahora porque no es mi tema la adoración. Mi tema es hablarte del cuerpo de Cristo. Entonces uno tiene que tener estas cosas. Yo en las notas, en sus apuntes, yo les pongo ahí una iglesia novotestamentaria. No es una iglesia de acuerdo al antiguo pacto, es una iglesia de acuerdo al nuevo pacto. Y el nuevo pacto lo rige Cristo, que es el que pagó el precio. Entonces tenemos una esfera de adoración, de alabanza, una esfera de fluir en espíritu y en verdad, donde las cosas son distintas. En espíritu, una iglesia que funciona en espíritu, no carnal, no bajo principios humanos. Funciona bajo principios de Dios, en espíritu, en verdad. ¿Qué significa eso? En una estrecha conexión con un patrón de pensamiento mucho más elevado que no tiene que ver con tierra, tiene que ver con cielo. Entonces deje que la iglesia funcione bajo los parámetros que tiene que funcionar. Entonces vos ves la iglesia en adoración, en organismo, en organización, donde Cristo es la cabeza. Una iglesia que tiene, te dije hace un rato, una iglesia que tiene marcas propias. La iglesia tiene marcas propias, señales, milagros, maravillas, prodigios. Anote tres cosas más. La iglesia funciona bajo autoridad, bajo poder y bajo dominio. Autoridad, poder y dominio. A ver, si una iglesia en el lugar a donde está entronada no manifiesta autoridad, poder y dominio, y resulta que las cosas la manejan, cuando la iglesia tendría que manejar ciertas cosas, entonces vos tenés un orden cambiado ahí. Eh, la iglesia está establecida para funcionar. Anotá otra palabra, la palabra obra. La obra de la iglesia no está acomodada para que la gente nos diga cómo la iglesia tiene que funcionar. La iglesia en obra funciona de acuerdo a lo que Dios determina, no de acuerdo a las cosas. ¿Y cuál es el lugar de la iglesia? La obra de la iglesia, predicar el evangelio.
enseñar la palabra de verdad, sanar a los enfermos, liberar a los endemoniados, entronar a Cristo en todo lugar, actuar con benevolencia, con misericordia, con compasión. Esos son los elementos de la obra de la iglesia. No solamente para con uno, sino también para con los demás. ¿A quién está alcanzando? ¿A quién está bendiciendo? ¿A quién está estableciendo en todo lugar? Recuérdela, hoy no se habla tanto, por ejemplo, de la palabra misericordia, de la palabra compasión, de la palabra benevolencia. Vos te encontrás esos términos, ¿sabe dónde? En el fruto del Espíritu, en Gálatas capítulo 5. Vos te encontrás ahí el fruto del Espíritu, es bondad, es benignidad. Pero hoy no se habla de eso tanto, porque la iglesia tiene una identificación y tiene que funcionar de acuerdo a los parámetros en los cuales la iglesia tiene que funcionar, en obra, en adoración, en mando, en organización. La organización de la iglesia no depende de nosotros, depende del Señor y depende de lo que Dios quiera determinar para la vida de cada uno. Y ni hablar de la vida de los hermanos. Nosotros ya hablamos de miembros. ¿Cuántos miembros, entre comillas, tiene su iglesia? A ver, esto no es una cuestión de miembros, esto es una cuestión de personas, señores. No es una cuestión de miembros. A ver, esto es un miembro de mi oficina, de mi escritorio. El vaso que está ahí. Eso es un miembro de la oficina. Está bien, y tengo otra cosa, que tengo mi Biblia y tengo otra Biblia ahí, y tengo este equipo acá, y estos son miembros de este lugar. No estamos hablando de miembros así, estáticos, estamos hablando de personas y de la vida de las personas. Entonces, con santidad, con celo, con cuidado, alcanzamos a las personas. Una iglesia que no alcanza a las personas, una iglesia que no tiene razón de ser. Y déjeme que se lo diga de vuelta, anótelo si quiere esto. Y es para usted y también es para mí. Una iglesia que no alcanza a las personas es una iglesia que no tiene razón de ser. Porque la obra de Cristo tiene que ver con personas, no tiene que ver con aspecto físico solamente, tiene que ver con personas. Entonces una iglesia tiene una obra y tiene vida en sí misma para reproducir sobre las personas. ¿Qué está reproduciendo sobre la vida de los demás? En cuanto a organismo, en cuanto a organización, ¿qué está haciendo por la vida de los demás? ¿A cuánto estamos liberando? ¿A cuánto estamos sanando? ¿A cuánto estamos alcanzando? ¿A cuánto estamos conquistando? Eh, a ver, eso es parte de la iglesia del Señor. La adoración es parte del Señor, de la iglesia del Señor. La manera de vivir es parte de la iglesia del Señor. La disciplina es parte de la iglesia del Señor. El fundamento de los apóstoles es parte de la iglesia del Señor. Las designaciones. Uno es llamado pastor, el otro al evangelismo, el otro a la visitación, el otro a alcanzar, el otro a soportar, el otro a atender, el otro a ejercer misericordia, el otro a liderar, el otro a esta otra cosa, el otro para ser un hospedador, el otro a la visitación. A ver, no quieran ser todo lo mismo, pues sería muy monótona las cosas. Entonces, la Biblia está llena de ejemplos donde vos ves el cuerpo de Cristo fluyendo, funcionando, estableciendo cada uno en su lugar y cada uno a su llamado. Una iglesia completa en todos los órdenes. Y esto no lo establece la humanidad nuestra, esto lo establece el cielo, lo establece Dios en su diseño y en su funcionamiento. ¿Quiere notar algunas cosas con respecto a la iglesia? Tengo unas notas yo acá. Escuche, la iglesia apostólica, que es mi tema hoy. Ayúdeme con los comentarios, póngalo ahí para que alguno lo pueda tener fijo esto. La iglesia apostólica tiene carácter y unción apostólica. La iglesia apostólica tiene unción y carácter apostólico. Por lo tanto, tiene una identidad bien definida. A ver, nos preguntan a nosotros, ¿y vos qué sos? Y yo he hablado con una hermana hoy de Mendoza, yo le decía, yo soy apostólico y profético, como en el tiempo de los hechos de los apóstoles. Una iglesia que crece, que avanza, que facilita, que establece en todo lugar, ponemos estaca, nos expandimos, alcanzamos. Esa es la iglesia que uno defiende y que uno vive. La iglesia, principio número uno, la iglesia apostólica tiene unción y carácter apostólico. Por tanto, tiene una identidad bien definida. Nuestras marcas son estas, señales, prodigios, milagros, maravillas, estas son nuestras marcas. Nosotros estamos llamados a ejercer un gobierno apostólico en todo lugar donde apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros establecen y edifican el cuerpo, donde el cuerpo está lleno de dones y funciona. Cualquier cosa que esté fuera de eso, cuestióneselo. Porque la Biblia te lo marca bien claro en Hechos capítulo 2 y en las epístolas que el apóstol Pablo escribió.
Número uno, la iglesia apostólica tiene carácter y unción apostólico y su identidad bien definida. Número dos, una iglesia apostólica es una iglesia que funciona en una fuerte dimensión de Dios. Funciona en una fuerte dimensión de Dios. Anótelo ahí. La iglesia apostólica funciona en una fuerte dimensión de Dios. Déjeme ver la palabra que usted predica, déjeme ver la enseñanza, déjeme ver los milagros, la sanidad, la liberación, déjeme ver todas esas cosas. Porque la iglesia apostólica tiene que ver con todo eso. Número dos, número tres, está anotando esto, ¿verdad? Número tres, cuando una iglesia llega a ser apostólica, romperá todo lo que antes no fue posible. Cuando una iglesia llega a ser apostólica, romperá con todo aquello que antes no fue posible. Antes las cosas no andaban, ahora te van a andar. Antes las cosas no funcionaban, ahora te van a funcionar. Antes las puertas no se te abrían, ahora se te van a abrir. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene ese condimento. La iglesia apostólica está revestida de todas estas cosas. Hechos capítulo 2 dice que los tipos participaban en el templo y en las casas. En el templo y en las casas. Si usted tiene la iglesia, amé por la iglesia física, el edificio. ¿Por qué no funciona también en las casas? Anímese a alcanzar a otro en las casas. Dice, no, pero yo concentro las cosas en la iglesia. La iglesia es el lugar físico a donde nos reunimos a alabar, a adorar, a honrar, a servir, a trabajar para el Señor, donde los hermanos estamos en comunión. Y las casas es el lugar donde alcanzamos a los demás. Y las casas es el lugar a donde llegamos a la vida de los otros. Y las casas es el lugar a donde le vamos a predicar a uno. Es más fácil que vos vayas a una casa a predicarle a una persona que la persona venga a la iglesia. Vos le predicas a la casa y por consecuencia viene a la iglesia. Y eso vos te lo encontrás en el libro de los Hechos. ¿En qué momento la iglesia perdió las marcas originarias que estuvieron en el libro de los Hechos? ¿En qué momento se le diluyeron y se le fueron? ¿En qué momento perdimos alguno de estos elementos? Uy, está todavía conmigo ahí, ¿verdad? Es fuerte estas cosas que yo te digo. De verdad, mis hermanos, es fuerte todo esto. Pero uno tiene que verlo y necesitamos revelación sobre todas estas cosas. Te lo vuelvo a repetir, número uno, la iglesia apostólica tiene unción y tiene carácter apostólico. No es lo que hablo, es lo que van a ver en el trabajo con nuestras iglesias, en tu ministerio, en tu lugar. No es lo que vamos a explicar, es lo que vamos a mostrar y lo que se va a revelar en la vida de cada persona. Número dos, la iglesia apostólica trabaja en una fuerte dimensión sobrenatural. Lo que antes no andaba, ahora le anda, lo que antes no pasaba, ahora le pasa. Número tres, una iglesia llega a ser apostólica cuando rompe todo aquello que antes no le andaba y ahora le empieza a andar. Porque nos animamos a creer más allá de nuestros límites. No, vos no te quedes con lo que yo te digo, metete en el libro de los Hechos de verdad. Y ahí vos te vas a dar cuenta de lo que era una iglesia apostólica en todos los órdenes. Ahí donde vos te das cuenta. Y cómo funcionaba la iglesia. Funcionaba de esta manera funcionaba la iglesia. Estas eran las reglas operativas de una iglesia que tenía señales, milagros, maravillas, sanaba a los enfermos, liberaba a los endemoniados, llegaba a una ciudad, lo trataban de locos, estos que trastornan al mundo también llegaron a atacar. Esa era la iglesia apostólica en aquel tiempo. ¿A dónde nos perdimos algo de todas estas cosas? En algún lugar nosotros nos hemos perdido todo esto. ¿A dónde se perdió alguna de todas estas cosas? Ay, diga amén a eso. ¿En qué momento nos perdimos, apóstol, todo esto? Número cuatro, una iglesia que no tiene dimensión apostólica. Y se lo digo de esta manera, una iglesia que no tiene dimensión apostólica, con los 5 ministerios funcionando, lo que va a tener es la dimensión del líder que los dirige, no va a tener una dimensión de Cristo. No se me enoje con esto, por favor, no se me enoje con esto, pero una cruda verdad, te lo voy a decir de vuelta. Una iglesia que no tiene una dimensión apostólica, donde los 5 ministerios, apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, trabajan en equipo entre sí para edificar el cuerpo, como dice Efesios capítulo 4, verso 12. Cuando una iglesia no tiene eso, no es apostólica, está trabajando bajo la visión de un líder, bajo el escenario de un líder. Te voy a dar un ejemplo. Una iglesia donde la cabeza es un evangelista será fuerte evangelísticamente.
Una iglesia donde la cabeza es un maestro será fuerte en la enseñanza. Una iglesia donde la cabeza es un profeta será fuerte en lo profético. Una iglesia donde la cabeza es un apóstol será fuerte en lo apostólico. Pero lo apostólico tiene que ver con los 5 ministerios. Tiene que ver con lo que el Señor estableció en Efesios 4:11 y 4:12. Por alguna razón a los discípulos ya no se los llamó más discípulos y se los llamó apóstoles. ¿Por qué? Porque tenían que poner un fundamento. Entonces, mire muy bien. Y yo también, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Una iglesia, grábese esto, una iglesia con una dimensión apostólica, con todo lo que eso conlleva, tiene los 5 ministerios funcionando a pleno y trabajando entre sí. Si no, no es una iglesia con fundamento apostólico y con una dimensión apostólica. Será una iglesia que funciona bajo el manto de un líder específico, que de acuerdo a su llamado será la iglesia, pero no tiene que ver con dimensión apostólica. Y me hago cargo de lo que le digo. Número 5, una iglesia apostólica, una iglesia dimensionada en lo apostólico, avanza, genera, conquista, rompe parámetros, establece al Señor en todo lugar. Una iglesia, te lo digo de otra manera, una iglesia de dimensionamiento apostólico, como vos ves en el libro de los Hechos, en todo lugar a donde llegaban estos, se trastornaba alguno, se manifestaba alguno, se endemoniaba alguno por ahí. ¿Por qué? Porque lo que ellos cargaban llegaba al lugar y indefectiblemente algo tenía que pasar. Entonces una iglesia con un dimensionamiento apostólico, y anóteselo de esta manera, una iglesia con un dimensionamiento apostólico, crece, avanza, se expande, entra en todo lugar, genera, conquista, llega, fundamenta y establece. Entonces, no deje que solamente se impregne lo que te cuentan. Mire, usted mire los resultados, mire los frutos, mire el crecimiento, mire el avance. Eso está, vamos bien. Si eso no está, no vamos bien. Porque el libro de los Hechos lo que te muestra es una iglesia en avance. Fíjate lo que le pasó a Pedro. ¿Te acordás de Pedro cuando lo mandaron a la casa de Cornelio? Pedro era medio religioso todavía en ese tiempo. Y lo mandan a la casa de Cornelio. Y él cuando tiene que ir a la casa de Cornelio dice, jamás me voy a juntar con ese. ¿Cómo me juntar con ese que no es del pueblo nuestro? Y lo mandan a juntarse con el otro. Andá a la casa de Cornelio. No sea cabezón, andá a la casa de Cornelio. Y cuando llega a la casa de Cornelio, contra su propia voluntad, el tipo llega a la casa de Cornelio. Y cuando llega a la casa de Cornelio, todo tirado, hablando en otras lenguas, celebrando al Señor, lleno del Espíritu. Le tapó la boca al tipo. Entonces, a ver, una iglesia apostólica, una iglesia dimensionada, que avanza, que trabaja, que crece, que los 5 ministerios funcionan a pleno, la gente está habilitada, está alcanzando, son llenos del Espíritu. Mire las marcas, no mire lo que le cuentan, mire las marcas. Ay, Señor, vamos que sigo. Creo que eso, ¿qué número fue? Número 5. 5 cosas te dije, vamos a la número 6. Una iglesia apostólica bajo fundamento de los apóstoles es una iglesia que libera dones. A ver, los dones se imparten. Mis amados, los dones se imparten, los dones se liberan, los dones se sueltan. Una iglesia apostólica libera dones sobre la gente, le pone la mano, los unge, los manda a predicar, a sanar, a ganar, a alcanzar. No se limita el ministerio a 2 o 3 tipos. Una iglesia de dimensionamiento apostólico, y me hago cargo de esto, no se limita a 2 o 3 tipos. A ver, es un problema cuando vos tenés todo el funcionamiento de la iglesia marcado en 1, 2, 3 tipos. El libro de los Hechos no era así. Llegaban a un lugar, empoderaban, habilitaban, ungían, le imponían las manos, lo llenaban del Espíritu, lo mandaban para allá a ministrar. Y luego iban a otro lado. Fíjate los viajes apostólicos del apóstol Pablo. A ver, los religiosos siempre nos decían los viajes misioneros. Yo los llamo los viajes apostólicos del apóstol Pablo. Él predicaba acá, plantaba, fundamentaba, así iba para otro lado, plantaba, fundamentaba, así iba para otro lado, plantaba, fundamentaba, así iba para otro lado, plantaba, fundamentaba. 2 años, capítulo 13 y capítulo 14, el primer viaje apostólico de Pablo. Luego volvió en el segundo viaje, esto es el libro de los Hechos, en el segundo viaje volvió a reconocer, a establecer, a firmar, a afianzar, a educar, a formar lo que él había plantado primero. ¿Se fije? Funciona eso. Si usted en su iglesia está viendo que eso funciona, vamos para adelante con todo. Si usted está viendo en su iglesia que eso no funciona, hay ajuste que hacer en el medio. Porque una iglesia apostólica libera dones, establece ministerios.
Las cosas que tiene no las genera para uno, las genera para la iglesia. Avanza, conquista, usa todas las herramientas, liberando dones, metiendo el cuerpo en todo el funcionamiento. Eh, Número 6, a ver, yo hago la diferencia entre una iglesia apostólica y una iglesia pastoral. ¿Cuál es la diferencia entre una iglesia apostólica y una iglesia pastoral? Una iglesia apostólica está concentrada en avanzar, en crecer, en empoderar a su gente, en habilitarlos para el ministerio, en enviarlos a servir. Libro de los Hechos puros, señores. No me quiero alejar de este. Libro de los Hechos puros, lo que te estoy hablando, libro de los Hechos puros, es todo esto. Es una iglesia apostólica, una iglesia que está pensando en el avance, en la expansión, en el crecimiento, en cómo vamos a progresar en nuestra próxima generación. Una iglesia pastoral, es una iglesia que piensa en la propia seguridad del pastor, en la seguridad de los que están ahí. No vamos a tocar a los hermanos, no sea cosa, que alguno se me vaya para aquel lado, que no vamos a invitar a nadie, porque si viene aquel y el otro tiene una prédica mejor que la mía, me va a llevar la alma. Eso es pensamiento pastoral. El pensamiento pastoral funciona en conceptos de seguridad, de tranquilidad, de protección de sí mismo. Y el pensamiento apostólico tiene que ver con crecer, con funcionar, con avanzar. No se enoje conmigo, métase en el libro de los Hechos y fíjese lo que pasó con la iglesia del primer siglo. ¿A dónde viste vos que la iglesia del primer siglo, la gente la encerró dentro de la iglesia y los tenían todo como un gueto, metido adentro del gueto ahí, todo encerrado? Eso no era la iglesia de Cristo, la iglesia de Cristo fue otra cosa. El problema, mis amados, cuando una iglesia tiene un concepto pastoral, tiene un pensamiento netamente pastoral, solamente funciona en conceptos de seguridad. No te juntes con aquel porque te vas a contaminar. No te juntes con el otro porque aquel es un impío, está en el mundo. ¿Cómo le vas a predicar al tipo si no te juntas con él? ¿Cómo le vas a predicar? ¿Dónde vas a hacer sal y vas a hacer luz si no te juntas con el tipo? Entonces necesitamos definitivamente un cambio violento en los conceptos que tiene que ver con la iglesia de Cristo. Necesitamos un cambio violento, un cambio rotundo. Mis amados, mírenme aquí un minuto. Una iglesia apostólica no deja de ser una iglesia pastoral. El problema es que una iglesia pastoral nunca se va a permitir ser una iglesia apostólica. La iglesia apostólica crece, avanza, funciona, se expande. Salió de la mentalidad pastoral. Pero una iglesia apostólica sí tiene pensamiento pastoral, porque abarca al apóstol, abarca al profeta, abarca al evangelista, abarca al pastor, abarca al maestro. No deja, la iglesia apostólica no deja de lado a nadie, a nadie. Y si usted ve que en una iglesia este ministerio funciona y este otro no funciona, este oficio funciona y este otro oficio no funciona, cuestiónela. Yo me hago cargo de lo que le digo, cualquier culpa me la echan a mí, no hay drama. Cuestiónela, porque no es lo que está viendo en el libro de los Hechos. Una iglesia apostólica no deja de ser pastoral. El problema es que una iglesia pastoral no habilita un ser apostólico, pues la iglesia apostólica sí habilita una dimensión pastoral, porque hay que cubrir, porque hay que potenciar, porque hay que habilitar los llamados de cada uno. Mire, mi hermano, el pensamiento, la iglesia apostólica refleja el pensamiento apostólico. ¿Y cuál era el pensamiento apostólico? Incluir los dones, incluir los ministerios, incluir a toda persona. Hoy que hablamos tanto del tema inclusivo, déjeme que le diga algo, la iglesia apostólica es una iglesia inclusiva. Uy, pastor, que se te piantó la tortuga con eso. No, te lo digo de verdad, la iglesia apostólica es inclusiva, porque no desecha a nadie, no desecha ningún don, no desecha ningún ministerio, no desecha nada. La iglesia apostólica es inclusiva. Yo le contesté ayer a un pastor que me hizo algunos cuestionamientos, por cosas que no la voy a hacer públicas. Y yo agarré y le contesté, el mismo por el cual vos estás hablándome ahora, es el mismo por el cual Cristo murió, dio su cuerpo y dio su sangre en la cruz, también lo dio por ese tipo. Entonces la iglesia es inclusiva, señores. El liderazgo necesita funcionar desde una visión apostólica, porque la única visión que el Señor va a hacer funcionar es la iglesia que Él estableció, el cuerpo que Él estableció, de acuerdo a lo que Él estableció. Está conmigo todavía, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que va a funcionar? Va a funcionar las cosas de acuerdo a lo que Dios ha establecido.
un cuerpo. Yo cuando arranqué hace una hora ya atrás, un organismo, no una organización. Hay gente que patrocina la organización. No patrocine una organización, porque Dios no va a patrocinar una organización, va a patrocinar un organismo, que es diferente. Anóteselo eso por si tiene alguna duda. A ver, un movimiento apostólico no anula la unción pastoral de nadie, por supuesto que no, la incluye, porque patrocina los 5 ministerios, los oficios, los dones y todo lo que hay que funcionar en el cuerpo para que el cuerpo pueda crecer y responder a niveles mayores en las cosas que tiene que alcanzar y que tiene que ganar. Un organismo que tenía una organización, sí. Míreme, un organismo que tenía una organización, sí, pero no una organización para promover un organismo, son dos cosas diferentes. Hoy hay gente que cuida más la organización que el organismo. Y Cristo tiene que ver con un organismo que necesita una organización. Por eso hay discípulos, por eso hay ovejas, por eso hay hijos, por eso hay diáconos, por eso hay ancianos, por eso hay un apóstol, un profeta, un evangelista, por eso hay un maestro, por eso hay un pastor, por eso vos tenés diversidad en el cuerpo. Y si vos no le das lugar a la diversidad en el cuerpo, sos responsable de desmembrar el cuerpo de Cristo. Porque por algo Dios lo estableció de esa manera. Entonces no anulamos la vida de nadie. Yo te vuelvo a decir lo que te dije recién. La iglesia de Cristo, el organismo es inclusivo, señores. Es inclusivo. Eh, Mire, las características de una iglesia apostólica. Anota ahí, vuelvo a lo que te estaba diciendo. Anote esto. Cumple la gran comisión y la cumple con autoridad y con sentido. Anote esto, la iglesia apostólica cumple la gran comisión y la cumple con autoridad y con sentido, sabiendo que id y predicad el evangelio no es un llamado de los evangelistas nomás. Es una tarea que tiene que ver con vos y tiene que ver conmigo, el alcanzar a otros, el reproducir lo que somos. Anótese esta frase, anótela bien grande y póngala en los comentarios. Reproducimos lo que somos. Vos grabate eso y anotátelo ahí en tus notas, ponelo en tu Biblia, anotátelo. Reproducimos lo que somos. Vos no me podés dar a mí lo que no tenés y yo no te puedo dar a vos lo que no tengo. Entonces, ¿qué reproducimos? Lo que somos. A ver, la iglesia no piensa, anote esto por favor, y ayúdeme y póngalo ahí en los comentarios, póngame esto. La iglesia no piensa en términos de necesidades, piensa en términos de llamados. La iglesia de Cristo no piensa en términos de necesidades, piensa en términos de llamados. Son los llamados los que suplen necesidades. Uy, te lo digo de vuelta. Anótelo. La iglesia apostólica no piensa en materia de necesidades, piensa en materia de llamados. Son los llamados los que suplen necesidades. Uy, amén a eso. Es como que se violentó la cosa, pero de verdad, uno tiene que enfrentar esto con toda naturalidad. Nosotros no pensamos en concepto de necesidad. No estamos puestos para suplir una necesidad, estamos puestos para cumplir un llamado. Y en base al cumplimiento del llamado, vamos a suplir las necesidades de los hermanos en cada lugar a donde Dios nos establezca. Y ahí es donde uno le dice, sea la iglesia de Cristo en todo lugar, sea la iglesia de Cristo en todo lugar. No vamos a satisfacer necesidades porque me lo piden. No, voy a satisfacer necesidades por el llamado que cargo. En el llamado satisfacemos necesidades. Y a veces las cosas te las venden al revés. Una iglesia apostólica en autoridad y en sentido cumple la gran comisión. No atiende necesidades por atender necesidades. Cumple su llamado y por cumplir su llamado atiende necesidades. La iglesia apostólica en general es generosa en darle a Dios. Está notando las marcas de una iglesia puntual, ¿verdad? La iglesia es generosa en darle a Dios. Diezmos, ofrenda, primicia, limosna y pacto. 5 cosas. Si usted tiene algún conflicto con esto, después me habla por privado, no se haga ningún problema. Es generosa en darle a Dios. 5 nivelaciones. La primera se llama diezmo. La segunda se llama ofrenda. La tercera se llama primicia. La cuarta se llama limosna. La quinta se llama pacto. 5 cosas. La iglesia de Cristo es generosa en darle al Señor. Diezmo.
ofrenda, primicia, limosna y pacto. Búsquelo en la escritura eso. No, de esas cosas la Biblia no habla. No hay peor ciego que el que no quiera ver. Yo hice de eso un texto bíblico en mi Biblia, tranquilo. No soy un hereje, no soy un hereje, tranquilo. Yo lo anoté en mi Biblia. No hay peor ciego que el que no quiera ver. Uy, pero a mí me enseñaron de otra manera. Así te fue, en más de una ocasión. Vidas que tendrían que haber sido bendecidas, perdieron bendición. ¿Por qué? Porque no se permitieron aprender la importancia de darle al Señor. Porque todo lo que se siembra cosecha. Otro día vamos a hablar de prosperidad, ¿no? Y otro día hablamos de prosperidad. Pero de verdad, lo que se siembra se cosecha. Entonces, la iglesia apostólica es generosa. Fíjate la iglesia de Macedonia. Segunda de Corintios capítulo 8, capítulo 9. Fíjate la iglesia de Macedonia. Era pobre en extremo. Pobre en extremo. No pasa por tener mucho o tener poco. Y me hago cargo de lo que te voy a decir, la gente más avarienta, la gente más agarrada, la gente más cerrada, la gente que más le cuesta darle, la gente que más tiene. Porque el que menos tiene está acostumbrado a dar, entonces no tiene problema, lo poco que tiene te lo da. Y te lo voy a decir de vuelta, y me hago cargo de esto. La gente más avara, la gente más egoísta, la gente más cerrada, la gente que más le cuesta dar es la gente que más tiene. Si no pensá en el joven rico, el Señor le habló a los discípulos y le contó la parábola del joven rico. Fíjate cómo terminó el joven rico con todo lo que tenía por su avaricia. Hoy, tranquilo que yo me hago cargo de las cosas que le digo. La iglesia apostólica es una iglesia fuerte en generosidad también. La iglesia apostólica es una iglesia que manifiesta poder al testificar. Hechos capítulo 1, verso 8. La iglesia apostólica es una iglesia que manifiesta poder. Marque las tres cosas que le dije hace como una hora atrás. Autoridad, poder y dominio. Autoridad, poder y dominio. La iglesia apostólica es una iglesia que sabe fluir en estas dimensiones. Autoridad, poder y dominio. Autoridad, poder y dominio. Muévase ahí. Las cosas serán fructíferas. ¿Quiere texto para esto? Yo necesito texto para esto, apóstol. ¿Necesita un texto? Anote Hechos capítulo 1, verso 8. Hechos capítulo 1, verso 8. Y Hechos capítulo 4, verso 33. Dos textos que le doy ahí. Póngalo en los comentarios si alguno se lo lleva esto. Hechos capítulo 1, verso 8 y Hechos 4, 33. La iglesia apostólica es una iglesia que manifiesta poder a la hora de testificar. Predicamos con liberación, enseñamos con sanidad, alcanzamos al otro y vemos los resultados de la gente transformada. Si no, a llorar al campito. Hoy se me escapó eso, tranquilo, tranquilo. Estamos bien. Escuchen, me sigue, ¿verdad? La iglesia apostólica reconoce la autoridad que tiene y la ejerce. Anote, anote. La iglesia apostólica, ya termino un ratito, la iglesia apostólica reconoce la autoridad que tiene y la ejerce. Un día el apóstol Pablo se encontró frente a un endemoniado que estaba ahí y había otro que querían liberar a la chica endemoniada. Y el demonio le habló y le dijo, el Señor Jesús nosotros conocemos. A Pablo conocemos, pero ¿y ustedes quiénes son? Y luego vino el apóstol Pablo, la liberó, la dejó ir para casa. La iglesia apostólica reconoce la autoridad que tiene, reconoce la autoridad que tiene. No, no me quiera vender una cosa. Oye, ¿cómo que la gente te quiere vender? Te quiere vender esto, te quiere vender aquello, te quiere vender lo otro. No, 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 una iglesia apostólica es una iglesia que se ve con claridad en los resultados. Míreme los resultados, no me mire lo que te voy a explicar, mírame los resultados. Sabe que tiene autoridad, sabe el poder que carga, sabe la asignación que tiene y lo ejerce con toda libertad. Dale que sigo, las características de una iglesia apostólica. La iglesia apostólica es una iglesia que tiene la capacidad de luchar, que tiene la iglesia apostólica la capacidad de luchar contra las fuerzas del mal. Anote ahí Marcos 16, 17. ¿Se acuerdan de Marcos 16, 17? Y estas señales seguirán a los que creen. Hay un montón de gente que cree por ahí, pero las señales no se le ven. No, no, pero yo creo, pastor, sí, pero las señales no se te ven, papá. Es hora de que se te vean las señales. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, sanarán a los enfermos, beberán cosas mortíferas, no les hará daño. Así que invíteme a comer tranquilo, que yo voy, me invita a comer, yo voy, como. Total, comeré cosas mortíferas, no me hará daño, dice la Biblia. Amén. La iglesia apostólica tiene la capacidad de pelear contra las fuerzas del mal. No es que las fuerzas del mal te van a dominar a vos, no te van a dominar nada a vos.
La iglesia va a tener que ser fuerte en estas cosas. Está tomando nota, ¿verdad? Yo tengo alumnos, tengo amigos acá y tengo alumnos conectados ahí. Estamos bien, la iglesia apostólica se mueve en sanidades. La iglesia apostólica se mueve en sanidades, en liberación, en palabra y en impartición. La iglesia apostólica se mueve en nivel yo le llamo nivel de manifestaciones. La predicación va con liberación, la enseñanza va con sanidad o viceversa. Y hay una impartición y hay una transformación y la gente es alcanzada y la gente es ganada. Entonces imparta eso. Necesitamos una iglesia que se mueva en ese nivel de dinámica para alcanzar a otro. La iglesia apostólica es una iglesia, anótelo ahí, es una iglesia reconocida por la presencia de Dios en medio de ellos. La iglesia del libro de los Hechos, la iglesia de los 12 apóstoles, de los 120, de los 3000 y después los 5000. La iglesia del libro de los Hechos era una iglesia que en todo lugar a donde llegaban, la gente daba cuenta de que estos algo cargaban. Algo pasa con esta gente, hay una autoridad distinta, hay un poder distinto. Usted llega a algún lado y ¿qué pasa con usted? No me contesté por las dudas y me pregunto yo también, yo llego a algún lado y ¿qué pasa? Yo siempre que tengo que viajar a algún lugar o entrar a una ciudad o visitar a alguien, me preocupo por dejar algo en el lugar. Algo de lo que cargo tiene que quedar en ese lugar. Venimos de estar en Salta y en Tartagal hace unos días. Ya la semana que viene nos subimos un avión de vuelta, nos vamos para Mendoza y algo vamos a dejar en Mendoza. Y algo tenemos que dejar en aquella localidad en San Rafael. Y después nos vamos a volver para acá y después vamos a ir a fin de mes para San Luis. Y cuando pisemos tierra puntana, algo vamos a dejar ahí. La iglesia del libro de los Hechos era una iglesia que pisaba una tierra y algo tenía que dejar. Usted pisa una tierra, más vale deje algo, porque si no deja algo, uno pone en tela de juicio lo que se habla. Si lo que yo hablo, si lo que digo, no puedo respaldarlo con la vida de alguien que fue alcanzada, que fue ganada, que fue transformado. No soy iglesia de los Hechos. La iglesia del libro de los Hechos era reconocida por la presencia de Dios a través de estos tipos, hombres y mujeres llenos del Espíritu que pisaban todo lugar y había transformación. Anote, vamos rápido, que a las 10 tengo que terminar. La iglesia apostólica es una iglesia que tiene características de alabanza y de adoración distintas. Cuando usted te carga algo de Dios, cuando la gloria de Dios se desciende sobre su vida, cuando la presencia de Dios se manifiesta con usted, la alabanza cambia, la adoración cambia. Cobra otros niveles de vida totalmente distintos nuestra alabanza y nuestra adoración. Por eso a veces uno está acostumbrado a un fluir de alabanza y a un fluir de adoración, donde no sale de lo común, no es lo que estamos acostumbrados a ver. Y uno dice, no, en ese lugar el fluir del avance y la adoración es distinta. ¿Por qué? Y vamos a otro punto, porque la iglesia apostólica disfruta de libertad espiritual. La religión te ata, me hago cargo, yo me hago cargo. Si usted se quiere ir a otra transmisión, vaya tranquilo, yo me hago cargo. La religión te ata, la religión te condiciona, la religión te dice cómo tenés que hablar, cómo tenés que pensar, cómo tenés que funcionar, cómo tenés que vestirte, cómo tenés que proceder, lo que podés, lo que no podés, esto está bien, esto está mal. A ver, somos libres en Cristo. La iglesia apostólica es una iglesia con total libertad, que sabe lo que le conviene y lo que no le conviene. Eso es otra cuestión para otro día, que sabe muy bien. En una iglesia apostólica las tradiciones se rompen, las personas son libres para experimentar y disfrutar la presencia de Dios con toda libertad. Eso es ser una iglesia apostólica. Y lo otro que, pastores, ser un religioso. La religión te condiciona, te ata. Te dice esto está mal, lo otro no se puede, para esto no tenés permiso. Eso hace lo religioso. Nosotros en Cristo tenemos libertad. Juan 8:30 y pico dice, en Cristo somos libres, en Cristo tenemos libertad. Está bien que uno tiene que discernir lo que está bien y lo que no está bien. Uno tiene que cuidarse lo que nos conviene y lo que no nos conviene. El apóstol Pablo lo declaró muy bien sobre la iglesia en Corinto. Él le dijo, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Eso se lo soltó el apóstol Pablo. Y le dijo, todo, señores, todo me es lícito. Inmediatamente después dijo, mas no todo me conviene.
Entonces no es una cuestión de prohibición, es una cuestión de que si te conviene o no te conviene. Yo me junto con gente que las cosas le funcionan. Me decidí hace ya unos años juntarme con la gente que las cosas le andan. Qué sé yo, tendrá problemas, tendrá situaciones, se habrá caído en más de una ocasión, pero prefiero pegarme a uno que se cayó en más de una ocasión y aprendió a levantarse, que no pegarme a uno que no se cayó nunca porque nunca avanzó y nunca hizo nada. Hoy me hago cargo de lo que le digo. No, prefiero una iglesia apostólica porque una iglesia que avanza, que funciona, que crece, que sirve, que le da confianza a las personas, que habilita dones, que habilita talento. Y no una iglesia estrictamente religiosa que te dice, no, con aquel no te podés juntar, este libro no lo podés leer, no, aquel otro es un hereje. ¿Quién sos vos para decir si alguien es un hereje o no es un hereje? Hoy te contaba hace un rato, hablé con una persona a que le dije, ¿quién es? Fulano tal, para decir que este es un hereje o no un hereje. ¿Quién es? A ver, Cristo murió también por ello. Entonces una iglesia apostólica no se limita por esas cosas. Las tradiciones quedaron en el lugar de las tradiciones, punto. La religión quedó donde tenía que estar, en el lugar de la religión. ¿Para qué? Para poder entrar en una dimensión distinta, ser libre y disfrutar la libertad de Cristo, la presencia de Dios, la gloria de Dios, los milagros, las señales, las maravillas. Y disfrutamos todo eso con total libertad, mis amados. Y el que lo quiera recibir, recíbalo. Y el que no, no hay problema. Viva su vida como usted quiera, pero ahí es donde vos te das cuenta si una iglesia es apostólica o no. Ahí es donde vos te das cuenta si una persona es libre o no es libre. Ahí es donde vos te das cuenta si una persona tiene la libertad de Cristo funcionando en su vida, fluyendo en su vida o no. ¿A dónde, pastor? Vas a ver las señales, los milagros, las maravillas, los prodigios. Vas a ver la autoridad, el poder, el dominio. Vas a ver el crecimiento, los resultados. Vas a ver el fruto. La vas a ver. Eso es la iglesia del libro de los hechos. Yo te hablo todo a lo largo de todo el manual y ahora le hablo a los alumnos. Ya cerramos este tiempo, nos encontramos en estos días de nuevo. Eh, Ahí donde vos te encontrás con que la iglesia del libro de los hechos era una iglesia con total libertad. Todos trabajaban, todos servían, todos eran obedientes a los apóstoles, había obediencia, había direccionamiento. El apóstol Pedro por un lado, el apóstol Pablo por el otro, Epafrodito por el otro, Pablo y Priscila y Aquila por el otro, y funcionaban, y cada vez que se encontraban había bendición y se edificaban. Al apóstol Pablo en una ocasión lo mandan a la iglesia de Antioquía, que había surgido la iglesia de Antioquía de los laicos, gente que se animó a creer al Señor por encima de sus límites. Esa fue la iglesia de Antioquía. Otro día nos metemos, si quiere, hacemos una separata parte y hablamos de la iglesia de Antioquía. Una iglesia extraordinaria. No necesitaron apóstoles ni profetas ni nada para establecer la iglesia. Una generación de gente que le creyó al Señor, lleno del Espíritu, le predicaron a este, le predicaron a otro, le predicaron a otro, y se armó el grupo ahí. Y cuando se enteran en Jerusalén, dijeron, no, tenemos que mandar a alguien a ver qué está pasando ahí. No, no es el orden al cual estamos acostumbrados. Y Dios le pateó el tablero y le pateó el orden de una. Esa fue la iglesia de Antioquía, mis amados. Esa fue la iglesia de Antioquía. Mandaron a Bernabé y a Saulo para ver qué onda hasta Antioquía. Los mandaron a ver qué onda, los mandaron a poner orden. ¿Y esto qué iban a poner orden cuando llegaron? Dice, eso está en Hechos 11. Cuando llegaron, dice que se regocijaron porque hablaban en otras lenguas, evangelizaban, ganaban a los demás. Y resulta que los que mandaron para supuestamente, según el orden religioso, paramétrico de su tiempo, había que poner orden ahí. Cuando llegó Saulo y Bernabé se quedaron 2 años con ellos. La iglesia era el orden en sí mismo y se regocijaron y enseñaron y entrenaron y habilitaron a la iglesia. Y cuando volvieron 2 años después dijeron, ¿qué pasó, muchachos? Nada, es una iglesia prendida a fuego, llena del Espíritu, que avanza, que sirve, que crece. No le diga a Dios lo que tiene que hacer. La religión le dice a Dios lo que hay que hacer. La iglesia apostólica recibe la palabra que Dios determina para que se haga. Dese cuenta la diferencia. Una iglesia apostólica se identifica con la gente, tiene una fuerte identificación con la gente, con la ciudad, en todo lugar. Esa es la iglesia apostólica. Es una iglesia que toma ciudades, que toma barrios, que entra,
que predica, que lleva el mensaje del reino, predica el evangelio, sana a los enfermos, edifica, los forma a los hermanos, les enseña, libera a los endemoniados. Si vos te das cuenta, toma ciudades, eh, no es una iglesia que se encierra en cuatro paredes. Al templo físico vamos a alabar, a adorar, a honrar, a servir. A esas cosas vamos. Una iglesia apostólica prepara, mis amados, predica, llega, alcanza, prepara, abre camino. Un apóstol fundamenta, un profeta direcciona, el evangelista gana alma, el pastor pastorea, el maestro forma y entrena. Y fluyen los 5 ministerios, y se habilitan dones, se habilitan talentos. Y no piensan en sí mismos, piensan en las generaciones que siguen. Ya tengo que terminar. Tenemos un compromiso en un Zoom en un ratito. Me está siguiendo, ¿verdad? Entonces atrevámonos a ser la iglesia de Cristo en todo lugar. Seamos la iglesia que tenemos que ser. Mis amados, de verdad, seamos la iglesia que tenemos que ser. No, pero yo tengo llamado. Si usted tiene llamado, vaya y cúmplalo. No, pero tengo una asignación. ¿Sabe la cantidad de gente que conozco? Puertas puertas para adentro, encerrado ahí, tengo dones, tengo talento, hablo en lengua, tengo esto, tengo lo otro. ¿Y qué hace encerrado ahí? Salga y lleve al otro lado, establezca, si usted es un apóstol, abra puerta, abra camino, establezca fundamento, esa es su función. Si usted es un profeta, traiga palabra, traiga revelación, traiga direccionamiento, esa es su responsabilidad. Si usted es un evangelista, no se me quede entre cuatro paredes, ármese una cruzada por ahí, gane alma y provea los resultados a las iglesias locales. Si usted es un pastor, pastoree, edifique, pastorea. Como le dijo el Señor a Pedro, pastorea mis ovejas. Si usted es un maestro de la palabra, si usted tiene revelación, edifique, fluye en la revelación, en la revelación, edifique a otros, forme la vida de otros. Que los 5 ministerios fluyan con toda libertad, mis amados, de verdad. Que podamos ser una iglesia constituida como era la iglesia del libro Los Hechos, donde cada persona era importante, cada persona ahí tenía un llamado, tenía una palabra, tenía una asignación, tenía una promesa, tenía algo que cargaban y la tenían que transmitir. Y trabajaban en relación y mantenían la comunión y los unos oraban por los otros. ¿Usted se cree que las 14 epístolas que el apóstol Pablo escribió, de qué trataban? Tratan de la vida de esos cristianos del libro de los Hechos. ¿En qué momento se escribieron las epístolas? Y se escribieron durante el tiempo de los hechos de los apóstoles. Y Pablo le escribía a la iglesia en Éfeso, y Pedro le escribía a la iglesia en Jerusalén, y luego le escribía a Timoteo porque estaba en Corinto, y luego Juan le escribía a los que estaban también en Jerusalén, y había un fluir en la iglesia. ¿Qué estamos haciendo hoy? Fíjese, ¿qué estoy haciendo yo hoy? ¿Qué está haciendo usted hoy? Hagamos los ajustes que tenemos que hacer, de verdad. Los bendigo, mis amados, ya pasaron las 10 de la noche, ya tenemos que terminar. Los bendigo con toda bendición. Gracias por este tiempo que nos permitieron compartir juntos. Tome todo esto que hemos hablado. Algo va a sacar en claro, seguramente, algo bueno va a sacar todo esto. Bendigo al pastor Carlos en Formosa, al pastor Juan Carlos en Tartagal. Los bendigo, bendigo a los hermanos San Rafael. Ya están los boletos sacados de avión, ya volamos la semana que viene, nos encontramos, mis amados. Por ahí bendigo a los pastores Carlos y Lucía, ahí de Colón, gracias por estar. Profeta Laura de Lego, gracias por estar. Pastor Mario, qué lindo verte, conectado, bendigo tu vida, amigo, tengo que hablar con vos, escribime, tengo que hablar con vos. Tengo unas cosas ahí para llevarte. Bendigo a cada uno de los hermanos, gracias por haber estado ahí. Y bendigo a los que van a ver esta transmisión. Ponga a compartir y compártala. Realmente tenemos principios muy buenos ahí y cosas que compartimos con la gente y compartimos con los hermanos. Tiempo poderoso el que tenemos, tiempo fuerte de bendición. El tiempo que la iglesia está viviendo es un tiempo bueno de entronar a Cristo en todo lugar, así que no se detenga por ninguna cosa. Los bendigo con toda bendición. Gracias por haber estado ahí. En estos días nos encontramos de vuelta para compartir otro tiempo de edificación, de revelación y de empoderamiento. Gracias por estar ahí. Los bendigo con toda bendición y nos estaremos encontrando. Prometo, prometo. Más de uno me ha dicho, no te vemos tan seguido en las redes. Vamos a ver si acomodamos las cosas para poder estar una vez al mes, una vez por semana, perdón. Queremos una vez por semana por lo menos estar en línea para bendecir y para edificar
y para poder llevar palabra a tanta gente linda con la que siempre hablamos. Los bendigo con toda bendición. Gracias por haber estado ahí. Nos encontramos en estos días. Toda la bendición.